Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue hecho el hombre un ser viviente. ¿Lo quiere leer conmigo, por favor? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis, como he dicho en otras ocasiones, es el libro de la semilla. Es el libro donde empieza todo. Y en el libro de Génesis hay ciertos principios bíblicos diseminados a lo largo de todo Génesis. Y Dios se encargó de que en Génesis estuviesen esos principios que son esenciales para una vida plena. Son los que están diseminados a lo largo de todo el libro de Génesis. Génesis tiene 8 personajes principales, 8 hombres a los cuales con los cuales Dios trató de una manera especial. Y si uno estudia la vida de esos personajes de Génesis y extrae esos principios, nuestra vida sería una vida mucho más plena. El capítulo 2 de Génesis, que fue donde leímos, es un resumen de toda la creación. En el capítulo 1 nosotros encontramos lo que Dios va haciendo día por día. Primer día hizo Dios esto, en el segundo día hizo esto, en el tercer día Dios hizo esto, y luego caemos al capítulo 2, que es una especie de resumen. Y el escritor nos dice que Dios creó al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra. Dios hizo 2 cosas muy importantes para formar al hombre. Lo formó del polvo de la tierra. Eso es lo primero. Y el sentido que tiene formar ahí es el sentido de un alfarero. De hecho, que el término que se utiliza para formar también se puede, entre las acepciones del término está alfarero, porque el sentido de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra es de un alfarero que trabaja el barro con sus manos y que lo va formando, va trabajando el barro al gusto y antojo del alfarero. Aquí de entrada tenemos que descartar el principio de la evolución. Nosotros los cristianos no creemos en la evolución. De que éramos monos y andábamos de árbol en árbol gritando. Pero por allá en alguna parte del siglo a un mono se le ocurrió bajarse del árbol. Y al bajarse del árbol empezó a explorar nada más con 2, no con 4 pies, sino con 2. Y tomó una posición erguida. Y eso contribuyó a que su columna se enderezara. Y que a partir de ahí fue evolucionando. Nosotros no creemos en la evolución. Nosotros creemos en un Dios que hizo al hombre. Que Dios agarró el barro y lo trabajó y lo hizo a su manera, a su gusto.
Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, lo primero que el Señor hace es formar al hombre del barro y hace una especie de muñeco. Y lo segundo que Dios hace para que el hombre tenga vida es que Dios le da soplo o aliento de vida. Dios sopló. Diga conmigo, Dios sopló. Hasta entonces, y mire que hasta entonces el escritor dice, hasta después de eso, y fue el hombre un ser viviente. Sin el soplo no había vida. Sin el soplo de Dios, nada más estábamos en presencia de un muñeco, por llamarlo así. Es como que usted tuviese un cuerpo, pero no siente, no habla, no piensa, como que estuviéramos en presencia de un cuerpo muerto. Ahora, el soplo de Dios le dio vida. Eso hizo que hubiese una mutación, que hubiese un cambio en la naturaleza de la sustancia de la que fue hecho el hombre, porque pasó de ser barro, ¿a qué pasó? A tener un cuerpo. ¿Sabe usted que, según la ciencia, han encontrado muchas propiedades comunes entre nuestro cuerpo y propiedades que tiene la tierra? Por ejemplo, no manejo los nombres, pero hay algunas piedras preciosas que tienen ciertas propiedades que tienen nuestro cuerpo. Porque en algún sentido, y son piedras preciosas que normalmente no están en la superficie, están en el interior de la tierra. Que en algún sentido nosotros somos de la misma sustancia. Fíjense que, no sé si decirlo, bueno, lo voy a decir y después lo voy a editar, para que no, pero le voy a dejar una espina. Esto no es doctrina tampoco, ¿verdad? No es doctrina. ¿Cuánta parte tiene el hombre o el ser humano? ¿Cuál? Ok. Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? 3. Pero hay algunos planteamientos bíblicos, nada más se lo hago saber, no es el tema y no voy a entrar ahí, pero hay algunos planteamientos bíblicos de teólogos que dicen que el hombre no tiene 3 partes, que el hombre tiene 2 partes. Cuerpo y alma, y que alma y espíritu básicamente es lo mismo. Partiendo desde el origen de la creación, el hombre fue hecho del barro y el soplo de Dios, y que el soplo de Dios le dio alma y le dio espíritu, pero que en realidad alma y espíritu es lo mismo. Que uno se enreda la vida haciendo una separación de las dos cosas. Solamente se lo estoy diciendo para que sepa, ¿verdad? Que hay ciertos planteamientos alrededor de eso. Y por eso la Biblia dice que al final de nuestros días el polvo vuelve ¿a dónde? ¿A dónde? A la tierra. Y el espíritu solo habla de 2. Entonces uno dice, pero en la Biblia hay ciertos pasajes recurrentes que hablan de cuerpo, alma y espíritu. Sí, hay varios de eso en la Biblia, pero también en la Biblia hay muchos pasajes que hablan de 4 áreas del hombre. Entonces diríamos que el hombre tiene 4 áreas. Solo se lo dejo ahí para su
debida investigación. Entonces el Señor arma al hombre. Al final, si somos tripartitos, somos bipartitos, eso es lo de menos. Lo importante es que Dios nos hizo. Y Dios sopló en el hombre, y hasta que Dios sopló, tomó vida aquel muñeco inanimado. Hasta que Dios se hizo un ser viviente. La pregunta sería acá: ¿qué significa el soplo del aliento de vida? Y hay dos maneras a lo largo de la Biblia en que se explica qué es el soplo. ¿Qué fue lo que Dios sopló cuando le dio vida al hombre? La más común, y es la que normalmente uno escucha, es que Dios sopló de su espíritu. Y de esa no voy a explicar porque creo que está muy bien explicado. Todo el mundo habla de eso. Pero hay una segunda de la que normalmente no se dice, y es de lo que yo me quiero ocupar en esta mañana. Entonces, cuando Dios sopla aliento de vida, ¿qué fue eso? ¿Qué significaba? El término que se utiliza, aliento, nechamá, que significa entre mucho, alma, y también significa espíritu. El término que se utiliza de aliento de vida es nechamá, y significa alma y significa espíritu. De ahí que hay teólogos que dicen que alma y espíritu es lo mismo, ¿ok? Tiene que ver con esa capacidad que Dios le dio al hombre de poder respirar. Y también ese soplo de vida hizo, al darle Dios un espíritu, hizo que también, como parte del combo, es que el hombre, ese soplo traía una serie de regalos, de habilidades, como por ejemplo la parte intelectual, la parte racional, la parte pensante del hombre. Tiene que ver con eso, con el soplo de vida, con el aliento. Entonces, cuando Dios sopló, lo que Dios estaba soplando era vida, era el espíritu. Antes de eso, solamente era un cuerpo, pero sin espíritu, sin vida. Y hay muchos pasajes a lo largo de la Biblia que respaldan esa posición. Pero hay otro sentido que yo creo que normalmente no se aborda acerca del soplo de Dios. Y lo quiero llevar a Salmos, por favor. Va a ir conmigo a Salmos 33. Salmo 33. Salmos 33. Lo vamos a leer en la Reina Valera primero, después lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Y si por ahí tuviésemos, si producción tiene, bárbaro, parece que estamos en CNN. Si producción tiene también la versión Reina Valera contemporánea, me gustaría que lo pongamos. Vamos primero con la Reina Valera 1960, ¿sí? Salmo 33, versículo 6. Que lo tengan, me dicen amén. Salmo 33, versículo 6. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Aquí el salmista establece una relación de la palabra y el aliento de Dios. Se lo vuelvo a leer. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces el salmista establece una relación entre la palabra y el aliento. Y dice que por la palabra y por el aliento fue hecho todo. Ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice: por la palabra del Señor fueron creados, ¿qué cosa? Los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. ¿Lo quiere leer conmigo, por favor? Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. La relación es clara, que cuando Dios, bueno, la contemporánea, no sé si lo tenemos, por favor, la contemporánea, no sé si, de verdad. La Reina Valera contemporánea. No la tiene. Entonces, se lo voy a leer yo en la contemporánea. Dice: con su palabra el Señor hizo los cielos. Todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. ¿A qué quiero llegar? Que cuando Dios sopló en el hombre, en ese muñequito que era barro, Dios estaba soplando su espíritu, pero también Dios estaba soplando su palabra. Porque la palabra de Dios tiene una capacidad creadora. Se lo repito, cuando Dios sopló en el hombre para que tuviera vida, lo que Dios estaba soplando era su palabra. Ahora, Jesús en una ocasión dijo: mis palabras. Jesús tiene la misma deidad del Padre, ¿verdad? Jesús en una ocasión dijo: mis palabras son espíritu y vida. ¿Qué era lo que Dios le estaba dando a aquel barro? No le estaba dando espíritu, no le estaba dando vida. ¿Y qué es espíritu y vida? Las palabras del Señor. Figurativamente, lo que Dios sopló en el barro fue su palabra. Y la palabra del Señor es espíritu, y las palabras del Señor son vida. Por eso aquel barro que solamente era un muñequito se transformó en un ser humano, se transformó en un hombre pensante, en un hombre que hablaba, en un hombre que sentía, que razonaba. ¿A qué quiero llegar? La palabra del Señor tiene el poder para darle vida a todo lo muerto. Se lo repito, la palabra del Señor tiene el poder para dar espíritu y para dar vida a todo lo muerto. El barro
Era como un ser humano muerto. Pero al recibir la palabra, recibió espíritu. Al recibir la palabra, el soplo de la palabra, recibió vida. Y a partir de ahí empezó a sentir. ¿Se acuerdan ustedes de aquel caso cuando Dios le dice al profeta Ezequiel? Dios le dice al profeta Ezequiel y le muestra una visión. Y ve el profeta Ezequiel el campo lleno de huesos. Y el profeta Ezequiel es tan enfático que para que no quede duda dice: y hueso seco en gran extremo. Ezequiel 37. Y el profeta ve que el campo, el valle está lleno de huesos secos. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Ve y profetízale. ¿Y qué es profetizar? Declarar la palabra. Eso es profetizar, declarar la palabra. Y entonces el relato de Ezequiel 37 dice Ezequiel: y yo profeticé y le dije: oíd palabra de Jehová. Y empieza a profetizar, empieza a declarar la palabra. Y cuando él declara la palabra, dice que se empieza a escuchar un bullicio. Y el bullicio es porque los huesos se empiezan a reunir. ¿Se imagina usted un montón, el sonido de un montón de huesos? Todos los huesos buscando la posición que le correspondía, uniéndose. Pero todavía no había, dice Ezequiel, se unieron los huesos, pero todavía no había espíritu en ellos. Y entonces otra vez el Señor le dice: vuelve a profetizar. Y viene Ezequiel y profetiza por segunda vez. Ahora ya no eran un montón de huesos desordenados, ahora eran huesos unidos. Como cuando uno ve aquel esqueleto, ¿verdad? Solo estaban unidos, pero no tenían vida, no tenían espíritu. Y el Señor le dice: vuelve a profetizar, vuelve a declarar la palabra. Y Ezequiel se para y vuelve a declarar la palabra. Y dice que sobre aquellos huesos la carne empezó a subir. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu y vida. Y la palabra hace que todo lo muerto tome vida. Por eso cuando el Señor hizo aquel barro, que era una especie de un muñeco muerto, hasta que Él sopló la palabra, y esa palabra llevaba espíritu, y esa palabra llevaba vida, el barro se convirtió en un ser viviente. Por eso cuando Ezequiel declara la palabra y profetiza la palabra, aquellos huesos se unieron y luego tomaron carne y tomaron vida. Solo la palabra del Señor puede hacer que todo lo muerto tome vida. Solo la palabra del Señor puede hacer que lo muerto tome vida. ¿Qué le quiero decir? Nosotros fuimos creados por la palabra.
Diga conmigo, fui creado por la palabra. Y por la palabra, diga conmigo, y por la palabra tengo espíritu y tengo vida. ¿Y sabe qué representaba aquel valle de huesos? El Señor le dijo, el valle de huesos secos es la casa de Israel. Ahora usted me preguntará, pastor, ¿Israel estaba muerto? Físicamente no, físicamente andaba caminando, pero espiritualmente Israel estaba muerto. Y cuando uno estudia el contexto, se va a dar cuenta que Israel estaba, ya mínimo tenía 10 años de esclavitud en Babilonia. ¿Y qué significa? Que Israel había perdido la esperanza, había perdido la fe de volver a su tierra. Israel había perdido la confianza de volver a su tierra. Y por 10 años en Babilonia, Israel no había escuchado la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que ocurre cuando uno no escucha, ni lee, ni recibe la palabra del Señor? Poco a poco nos vamos secando hasta quedarnos en huesos secos. Se lo repito, cuando uno no escucha, ni lee, ni hay manera de estar recibiendo palabra de Dios, poco a poco nos vamos secando hasta hacernos huesos secos. Físicamente estamos bien, físicamente tenemos vida, pero espiritualmente nos vamos secando. Lo único que nos puede mantener con vida a nosotros los cristianos es la palabra del Señor. Por eso hay que buscar manera para que esta palabra nos llegue por todos los sentidos. Esta palabra hay que escucharla, esta palabra hay que leerla, esta palabra hay que cantarla por todos los sentidos, por los ojos, por los oídos, por la boca, por todas las maneras, para que uno se pueda mantener con vida. ¿Sabe por qué? Es que hay muchos cristianos que están en la iglesia, pero están como huesos secos. Hay cristianos que tienen 10, 15, 20 años de vida cristiana, pero viven una vida cristiana vacía, insípida. Viven una vida cristiana muerta por carencia de la palabra del Señor, porque fuimos creados desde nuestro origen, desde nuestro Adán. Fuimos creados con la palabra, y esa palabra no puede faltar en la vida nuestra. Cuando la palabra falta, nos secamos. Muchos de ustedes no están leyendo la Biblia en sus casas. Muchos de ustedes no tocan la Biblia, la agarran hasta venir al culto que vienen. Yo siempre he dicho, de las 3 cosas preciosas que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo y su palabra. Lo muerto toma vida al escuchar la palabra. Jesús solamente resucitó 3 muertos. En todo su ministerio resucitó 3 muertos. Por ninguno de ellos oró. A 2 los tocó. Talita Cumi. Al hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Talita Cumi. Al hijo de la viuda de Naín lo tocó. Al único que no tocó de los 3 muertos fue a Lázaro. ¿Y sabe por qué no lo tocó?
Porque había una, ¿qué había? Una piedra, una roca. Pero resucitó. ¿Y sabe usted que la resurrección de Lázaro no fue una resurrección plena? ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia da detalle. ¿Cómo salió Lázaro? Atado, amarrado. Eso tiene una aplicación. Pero a los 3 muertos Jesús solamente le declaró la palabra. Y la palabra fue suficiente para que los muertos resucitaran. Nosotros a veces buscamos pretextos para justificar nuestros errores, para justificar nuestra falta de espiritualidad y nuestra falta de convicción en el Señor. Y buscamos pretextos: que el esposo no me ayuda, que la esposa no me ayuda, que el trabajo que tengo, que la mujer que tengo, que los hijos que tengo, que la niñez que tuve. Y buscamos pretextos y nos inventamos hasta traumas para ser digno de conmiseración, de que la gente diga: qué pobrecito, hay que entenderla, qué pobrecito. Pero sabe, la razón primordial por la que la gente anda apartada del Señor es por falta de palabra. Esta palabra es eficaz, hermano. Esta palabra es vida. Y toda persona que lee esta palabra, toda persona que agarre este libro con la actitud correcta, va a tener vida. Lo que usted y yo necesitamos es leer la palabra del Señor para que podamos mantenernos. Que pasamos situaciones difíciles en la vida, sí las pasamos. ¿Quién no las pasa? Pasamos situaciones de preocupación, pasamos situaciones que nos desesperan. ¿Quién no las pasa? Pero ante una enfermedad, ante una crisis económica, ante un divorcio, ante la muerte de un hijo, ante una situación trágica de la vida, lo que usted y yo necesitamos es ir a la palabra. Cuando usted se sienta débil, lo que usted necesita es ir a la palabra, porque esto es espíritu y esto es vida. Y esta palabra desde el inicio fue soplada para que el hombre pudiera tener vida. La palabra del Señor, se la pongo fácil. Si no quiere leer, hay un montón de Biblias en audio. Póngase a cocinar y a reproducir ahí los salmos, los proverbios. Vaya en el carro y vaya escuchando la Biblia en audio. Solamente la palabra del Señor nos puede mantener con vida. Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Póngase de pie, por favor.